Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel, 1917. Capítulo 7. Páginas 62 a 77. En medio de la mesa, bajo la lámpara, había un centro de flores. En cada extremo de aquella brillaba la luz de un candelabro de 7 velas. De cada cubierto se elevaba en forma de mitra la servilleta, bajo la cual se ocultaba un panecillo. La minuta se componía de platos escogidos. Había pescado en salsa de varios colores, aves rellenas, ensalada de varias clases, servida en grandes fuentes de cristal azul, langostas y sardinas en lata, y muchas cosas más. Aunque los manjares no ofrecieron ninguna sorpresa a los presentes, por ser, más o menos, los mismos de otras ocasiones como esta. Sin embargo, los invitados se quedaron impresionados del solemne adorno de la mesa y de la preciosa vajilla presentada, y la comida transcurrió al principio en medio de un silencio recogido. Solamente el pequeño y rollizo propietario comenzó inmediatamente a hacer gala de glotonería, separando los codos y vaciando en la boca con cuchillo y tenedor todo lo que estaba a su alcance. En medio, el veterinario Herbold luchaba valientemente contra su mala inclinación. Durante largo tiempo estuvo sentado con el mismo vaso de vino, llenando siempre su plato hasta la mitad, por cuyo motivo miraba repetidas veces a su mujer con unos ojos llenos de satisfacción, pues, según venían a la casa parroquial, le había jurado solemnemente, levantando los dedos, mostrar moderación y dominio, de modo que aquella tarde no se avergonzaría de él. Tonnesen era al principio el único, por decirlo así, que hablaba y se conducía como un anfitrión amable y simpático. Se preocupaba de que circulasen las fuentes, rogaba a los invitados que llenasen las copas, narraba pequeñas historias y se mostraba en todo su ser el hombre de mundo de otros tiempos, a quien la vista de aquella iluminación de fiesta, la contemplación de las flores y la presencia de señoras vestidas de seda involuntariamente le encantaba y le ponía de buen humor. Al cabo de un cuarto de hora hizo sonar su vaso y pronunció unas palabras. Partiendo de un proverbio de Salomón, habló en un lenguaje atildado acerca de la fuerza que se siente en las horas difíciles, sabiendo rodeado de un grupo de amigos fidelísimos. Expresó la esperanza de que, también por la paz de la parroquia, no se escindiría jamás aquel grupo de partidarios que en aquel momento veía en torno suyo, y terminó agradeciendo con cordiales palabras a los invitados su asistencia a aquel acto. A continuación se levantó uno de los propietarios altos y fuertes y, en nombre de todos, pronunció unas palabras de agradecimiento al párroco por su benemérita labor en la parroquia. Durante un momento amenazó con entrar más a fondo en las serias cuestiones que Tonnesen había rozado, haciendo una observación sobre las demoledoras tendencias de esta época, contra las cuales felizmente se alzaba el párroco como un campeón invencible. Pero cuando más lanzado iba en su censura, bruscamente, como si le hubiese agotado su caudal de palabras, terminó proponiendo un brindis por el párroco Tonnesen y por Rangilda. Después que todos se levantaron y brindaron, se fue generalizando la animación entre los invitados, llegando a su punto culminante cuando apareció en la mesa, envuelto en llamas, un budín de grandes dimensiones. Pero entonces llegó también la hora mala para el veterinario Herbold. El budín era uno de los platos favoritos, y además comenzaron a circular las garrafas de los vinos calientes. Por si esto no bastase, sentía la tortura de haberse sentado frente por frente del propietario pequeño, gordo como un cerdo, que durante todo el festín no había abandonado ni un solo instante aquel gesto de voracidad animal, engullendo como una solitaria de todos los manjares más exquisitos, hasta el punto de que a Herbold no tuvo más remedio que apartar la vista de él para no verse en tentación. Pero ahora le fue sencillamente imposible aguantar más. Dirigiendo una mirada desesperadamente suplicante a su mujer,
Se cortó un trozo de media libra de budín e inmediatamente después bebió 2 copas colmadas de vino de Jerez para acallar enseguida la voz de la conciencia. Alrededor de la mesa todos eran ahora risas alegres y conversaciones en voz alta. Los únicos que seguían callados eran los campesinos. Uno de ellos, un viejecito mofletudo como un niño, que durante todo el tiempo había estado pinchando con recelo los enigmáticos manjares, como si fuesen ratas muertas, bebiendo el vino a pequeños sorbos, como si tomase una medicina, le susurró a su vecino de mesa mientras contemplaba desalentado un trozo de budín que seguía ardiendo en su plato. ¿Quién tuviera uno de los pasteles de manzana de nuestras madres? Esta cosa humeante no es buena para un estómago campesino. Manuel se había sentado casi en el centro de uno de los costados de la mesa. Tampoco había hablado mucho durante toda la comida, y la señora que tenía a su lado, pendiente de vigilar a su marido, no le estimulaba a ello. Le escandalizaba aquella fiesta vacía y afectada. Zumbaba todavía en sus oídos la conversación con el tejedor, y a través de la amarilla niebla luminosa del comedor seguía viendo ante sí imagen de la pequeña habitación campesina llena de sol y con sus sencillas comodidades domingueras. Desde el extremo interior de la mesa le estuvo mirando repetidas veces Rangilda, con el fin de atraer su atención para beber una copa con él. Pero Manuel, con toda la intención, evitó su mirada, pues aquella tarde casi era ella la persona que más le desagradaba entre todas las que allí se encontraban. El vestido le pareció indecoroso. Con profunda vergüenza observó cómo el joven Johansen, sentado cerca de ella, se comía con los ojos su níveo cuello y sus blancos brazos, que se transparentaban a través de la blusa, al tiempo que se inclinaba sobre la mesa y le decía elogios y cumplidos. Y, al parecer, tampoco ella escuchaba indiferentemente a aquella ridícula caricatura de hombre de la capital. Se había recostado en el sillón y daba la sensación de estar muy animada. El calor, el vino y el ruido de las numerosas voces habían encendido sus mejillas con 2 rojas manchitas éticas. Y cuando se sonreía, bajaba gustosamente los párpados un poquito, casi como si estuviese ligeramente embriagada. Involuntariamente se puso Manuel a comparar en su pensamiento a Rangilda con la seria y rubicunda moza campesina en cuya compañía acababa de estar. Con su sencillo vestido rojo oscuro le pareció ésta centenares de veces más bella que todas aquellas damas ataviadas como loros con seda y tul, dejando resbalar lentamente su mirada por toda la reunión, desde la satisfecha figura del párroco y de los propietarios hasta la silenciosa fila de los campesinos. Pensó cuán espantosamente se había dejado atraer por la luz. Él, que había creído haber huido para siempre de la abominación de la sociedad civilizada, él había caído sencillamente en los brazos de aquella caricatura de sociedad, pues ¿no había allí la misma frivolidad, el mismo orgullo, la misma hipocresía? Se levantó la mesa, y los invitados se dispersaron por las habitaciones. Las señoras y señoritas se fueron al salón de estar. Los caballeros se reunieron en el gabinete de estudio para fumar. En la puerta del comedor se encontraron Rangilda y Manuel. «¡Bienvenido!», exclamó con viveza Rangilda dándole la mano. «Ya podía haberme dado las gracias por la comida, me parece. ¿O es que quizá ve que mi mesa no merece un elogio? ¿Y por qué no ha tenido usted siquiera la atención de mirarme durante la comida? Yo quería tomar una copa con usted». «Oh, sí que la he mirado». Pero el señor Johansen estaba tan sumamente contento contemplándola y hablándole que no me atreví a quitársela. «El pobre Johansen», rió Rangilda, «siempre está usted metiéndose con él. Concedo que es ridículo, pero ¡santo Dios! Siquiera tiene algo de hombre, no siempre está hablando de vacas y de precios de semillas, y hasta es hombre de gusto, lo he notado hoy. Usa un perfume que no es malo, ni mucho menos, y me estuvo hablando de Wagner y Beethoven. ¿Qué más se puede pedir?» «Sí, tiene usted razón. Yo también pienso que usted y el señor Johansen se adaptan perfectamente el uno al otro».
El tono con que respondió Manuel hizo arrugar el entrecejo a Rangilda. Ella le miró y, desplegando toda su dignidad, le dijo: «Usted se está olvidando de sí mismo, señor Hanstead. En general, me parece que de algún tiempo acá ha comenzado usted a perder en un grado lamentable su antigua dignidad». «También tiene usted razón en ese punto, señorita. Me doy cuenta de que no me va esta reunión y por tal razón iba a abandonarla precisamente cuando me encontré con usted. Si su padre preguntó por mí, tenga la bondad de disculparme». Saludó con una inclinación rígida y abandonó la estancia. Rangilda, en pie en el umbral de la puerta, se quedó mirándole en el colmo del asombro. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Libro tercero. Un domingo de mayo por la tarde, rebosaba de gente el centro de Skibberub. En las caras expectantes se adivinaba que iba a celebrarse un acto extraordinario. Aquel día marcaba una fecha memorable en la historia de la aldea. El orador que aquella tarde les iba a dirigir la palabra era nada menos que el capellán del párroco Tonnesen, el pastor Hanstead. No había un asiento libre en la larga y semioscura sala, antiguo alfolí. En las ventanas, abiertas de par en par, se empeñaban mozos y jovenzuelos cerrando el paso de la luz. Por todas partes, un vivo murmullo de alegría mezclado con voces sonores. Se notaba enseguida que aquella no era una reunión de Belgby, pues aunque la distancia entre la aldea y Skibberub no pasaba de su buena media milla, eran tan distintos los habitantes de los dos pueblos gemelos que no parecían de la misma comarca. Este hecho, sin embargo, no era obra de la casualidad, sino que se debía a la diferente situación de las aldeas y a las desiguales condiciones de vida que pasaban sobre sus habitantes. Mientras los apacibles campesinos de Belgby se venían ocupando desde tiempo inmemorial de cultivar y recoger el fruto de sus grandes tierras, los de Skibberub seguían siendo, como al principio, un pueblo de pescadores. Todavía un par de generaciones antes consideraban la agricultura como una ocupación complementaria, que dejaban en manos de sus mujeres, mientras ellos se dedicaban a las faenas de la pesca por los fiordos, bordeando la costa en busca del sustento. En un extremo de la sala había una tribuna sencilla. Detrás de ella, cubriendo la pared de barro de una de las alas, una bandera de Dinamarca, colocada de tal modo que en la tela roja se marcaba muy derecha la cruz blanca. Las filas de bancos inmediatos a la tribuna estaban ocupadas exclusivamente por mujeres. Los hombres estaban sentados al fondo y a ambos lados de la sala. Anders Jorgen y su hija Hansine, sentadas en una de las filas del centro, eran objeto de una atención especial. Cierto que en cualquier reunión hubiese atraído Anders Jorgen las miradas de todos con su abundante humanidad, sus ojos claros y saltones, su pelo gris de acero y la gran caperuza dorada de la que colgaba a cada lado una cinta ancha de seda roja. Pero la especial curiosidad con que se la miraba aquella tarde se debía al hecho de haber sido su casa el lugar donde el capellán Hanstead y el tejedor Hansen habían celebrado las entrevistas que dieron motivo al gran acontecimiento del día. Sin embargo, en cierto modo, había sido Else la que había llevado a buen fin el asunto, pues, al regresar a su casa y enterarse de la primera entrevista que en ella había tenido el capellán y el tejedor, así como de su desagradable resultado, se decidió a ir a buscar por su propia cuenta al señor Hanstead, por quien, a pesar de todo, sentía un afecto vivo desde el día en que lo vio por primera vez junto al lecho de su hija enferma.
Y así, el domingo siguiente, después del servicio divino, se acercó a él a la puerta de la iglesia, rogándole que, cuando tuviese ocasión, viniese a visitarlos de nuevo, para encontrarse con buenos amigos que estaban deseando hablar con él. El pastor Halstead aceptó inmediatamente y con alegría su invitación, y como ella se había asegurado de antemano la asistencia del tejedor Hansen y de otros 2 hombres de relieve en la aldea, se llegó al fin a un intercambio de pareceres serios entre el capellán y los fieles. Con motivo de las repetidas visitas del capellán a la casa de Anders Jorgen, las amigas solían tomarle el pelo a Hansin a cuenta de Manuel, por el cual sentía, según ellas, un amor secreto de la primera vez que le vio. Hansin, por cierto, protestaba vivazmente, enfadándose incluso con esta afirmación, y como queriendo presentar una prueba más de que no había tal amor, llevaba este día, a diferencia de la mayoría de las jóvenes allí presentes, un vestido de tiritaña verde oscuro de lo más sencillo, sin un adorno. Sin embargo, estaba muy bien. Nada tenía de particular que se lo contase entre las mozas bonitas de la aldea, a pesar de la ligera desproporción entre la parte superior de la cara, con las cejas oscuras y juntas, sobre los ojos serios y hundidos, y la parte inferior que se había quedado pequeña, infantil. Y allí estaba sentada ahora, con su postura erguida, casi antinatural, que daba a su figura pequeña y apretada un sello de fuerza y de seguridad en sí misma, sin tomar parte ni prestar oído a la animada charla que se traían las mujeres próximas a ella. Esta intervención nula en lo que ocurría a su alrededor era en ella una cosa tan antigua, que ya no extrañaba a nadie. Siendo aún una niña, solía reírse la gente del gesto adusto y burlón con que contestaba a todo extraño que se acercaba a ella, amistosa o inamistosamente. Pero su mutis había llegado a un grado extraordinario después de haber sido algunos años alumna de una escuela superior y de haber asistido como tal en Copenhague en una reunión de amigos en la que, entre otros, había hablado por última vez el viejo Grundtvig. Desde entonces se la veía poco fuera de la casa de su padre y en el campo, manteniéndose completamente apartada de las diversiones un tanto frívolas de entonces, en la que la juventud de la aldea pasaba las horas libres de los domingos y de las claras tardes de verano. Se la oía cantar constantemente durante el trabajo en el establo o en la cocina, o cuando cruzaba los campos con el cántaro de leche. La gente de la aldea se divertía con ella, pero no se fijaba mucho en sus particularidades. Era todavía un poco niña, solo 19 años tenía, y, además, se distinguía muy bien a este ser extraño de las demás jóvenes de la aldea que habían asistido a la escuela superior. Todos sabían que siempre tenía que pasar algún tiempo antes que las jóvenes volviesen a hallarse en el monótono ambiente campesino. Ya eran las 5 y el capellán aún no se había dejado ver. En el grupo de hombres que, con el tejedor Hansen al frente, estaban reunidos a la entrada de la sala para recibirle, comenzó a asomar la inquietud. Se sabía que últimamente existía una gran tirantez entre el párroco Tonnesen y el capellán, debido a que el primero había tenido conocimientos del trato del segundo con el tejedor Hansen y otros prohombres de Skiverup. Y ahora temían que Tonnesen, pese a todas las preocupaciones, se hubiese enterado intempestivamente de esta reunión y prohibiese en absoluto al pastor Halstead en el último momento asistir a ella. Por fin, en lo alto de las colinas de la playa apareció una figura solitaria. Era Manuel. Llevaba una levita de verano en uno de los brazos y se dirigía a buen paso a la aldea. Al ver delante del centro a la multitud que le esperaba, aceleró aún más la marcha, y un par de minutos después se hallaba entre la puerta. A pesar del calor y de la marcha apresurada, su cara estaba pálida. En sus rasgos se reflejaba el nerviosismo. Saludó con expresión ausente al tejedor Hansen, estrechándole la mano, hizo lo mismo con 2 hombres más, y acto seguido entró en la sala.
Cesó de pronto toda conversación. A lo largo de las paredes se estiraban los cuellos para verle. Con sus largos brazos de mono, el tejedor Hansen iba abriéndole camino a través de la muchedumbre, conduciéndole hasta el extremo superior de la sala, donde le ofreció asiento en un sitio de honor, una vieja silla de mimbre toda agujereada. Después de cambiar con él un par de palabras, subió el tejedor a la tribuna y sacó un libro de salmos del bolsillo de atrás. Con él en las manos guardó silencio unos momentos, mientras su mirada iba por todo el auditorio y en su cara se extendía una tibia sonrisa triunfal. La sagrada sonrisa de Tonnesen, que fue contestada con una alegría de inteligencia por los hombres agrupados junto a las ventanas y en el fondo de la sala. Finalmente, dejando oír su voz de tono inocente, dijo: ¿Qué os parece, amigos, si comenzamos con un canto? El señor Pastor Halstead no tiene ningún deseo particular a este respecto. Por tanto, podemos elegir el que mejor nos parezca. ¿Qué vamos a cantar? Se oyeron gritos pidiendo distintos cantos, pero al fin todos quedaron conformes en entonar "Adelante, campesino, adelante". Sí, cantémoslo, dijo el tejedor, volviendo a sonreír. Es un canto que nos va muy bien. Él mismo dio el tono con voz de falsete, e inmediatamente se elevaron de todas partes voces en... Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Ensordecedoras. No era un canto, era un grito salvaje, una embriaguez en la propia fuerza pulmonar que amenazaba con hacer saltar los tímpanos. Manuel se había acomodado en la silla de mimbres, tenía el cuerpo inclinado hacia adelante y las piernas cruzadas y se pasaba frecuentemente la mano por el pelo. No tomó parte en el canto, tampoco se sentía a gusto. La sala oscura, las interrogantes miradas que de todas partes convergían en él, las prosaicas palabras de introducción del tejedor Hansen y el ruido de aquel canto desafinado le había quitado el humor. Por otra parte, estaba disgustado, porque a causa de un suceso desafortunado con el que no había contado se le escapó la ocasión de comunicar su decisión a Tonnesen. Deliberadamente había dejado para el último momento hablar de ella con el párroco. Asimismo había rogado al tejedor que no se diese publicidad de la reunión, con el fin de quitarle, en la medida de lo posible, el carácter de un desafío. Pero cuando poco antes de abandonar la casa parroquial fue a buscar al párroco para comunicarle su propósito, hacía media hora que se había ido a visitar a uno de los pastores vecinos. Entonces le pareció que, por lo menos, lo más acertado era decírselo a Rangilda. Esta mostró menos extrañeza de la que él se había creído, porque Rangilda había tenido noticia por la criada de lo que en la parroquia se decía acerca del capellán y, por otra parte, algunas manifestaciones de Manuel en los últimos tiempos habían dejado sospechar lo que se proponía. Pero sin Rangilda no mostró asombro ni se extrañó Manuel, sobre todo por el tono inusitadamente resuelto con que en esta ocasión le habló Rangilda. Pese a toda su circunspección, es usted un tipo ligero e insustancial, le dijo Rangilda. Usted va a precipitarse ciegamente en algo que ni siquiera sabe lo que es, solamente porque no se siente satisfecho con la situación en que ahora se encuentra. Es absurdo que intente traerle a la razón. Sin embargo, no quiero dejar de rogarle que piense seriamente, señor Halstead, en las consecuencias que para usted y para nosotros puede traer este paso suyo, si usted sabe, y lo sabe usted, la actitud que ese tejedor Hansen y sus estúpidos seguidores han adoptado con mi padre. Creo que no debía hacer falta advertir lo inconveniente de un acercamiento a esa gente. Y sin darle tiempo a responder, le dio la espalda y abandonó la habitación. Estas palabras y el tono especial en que fueron dichas habían quitado las últimas escamas de los ojos de Manuel.
Sabía perfectamente lo que podía traer a la casa parroquial y a otros sitios presentarse en el centro. Sabía muy bien que a partir de este instante estaban contados sus días como capellán del párroco Tonnesen, pero, en todo caso, había creído que respetaría su serio convencimiento de que él no había abandonado la pequeña esperanza de que la tormenta terminase en un arreglo amistoso. Ahora, veía que todo intento era inútil, y precisamente por eso le era doblemente penoso haberle callado al párroco su resolución, ya que podía tomárselo como una cobardía. Pero, por ese motivo, sentía ahora un fuerte deseo de romper con su pasado y liberarse, incluso en aquellos momentos en que la molestia de la sala oscura y la mediocre solemnidad de la reunión le habían puesto de mal humor. Ardía en impaciencia por llegar a una decisión, a cortar tras sí el puente y dar el paso que pusiese su actitud por encima de toda duda. Con toda intención no había preparado su discurso de antemano. Por una vez trataría de fiarse de las sugerencias del momento y dejar correr las palabras tal como le saliesen del corazón. Sin embargo, su discurso no iba a ser una improvisación, al contrario. La materia de que iba a tratar había llenado su pensamiento los últimos tiempos de una manera especial, aceptando las indicaciones que el tejedor Hansen le había hecho en la primera entrevista. Iba a hablar de sí mismo. Intentaría describir a grandes rasgos la vida de un niño de la ciudad durante su crecimiento y contar las impresiones a que ese niño estuvo sometido, para de este modo dejar adivinar las condiciones y circunstancias que habían ejercido una influencia decisiva en su vida, llevándole finalmente por el sendero en que ahora se encontraba. Empezó contando una pequeña historia. Se refería a una joven princesa que un día recibió de un pretendiente una hermosa flor. Toda emocionada se la prendió inmediatamente el pecho, pero al descubrir que la flor no era artificial, que no estaba hecha de seda o de plumas de colores, sino una flor natural, la tiró disgustada y mandó a su doncella que la barriera inmediatamente. Este relato, dijo, parece hecho para nuestros días por contener una profunda y triste verdad, pues en nuestro tiempo no solamente son las jóvenes princesas las que desdeñaron las flores vivas de la vida, no. Fue también toda la llamada cultura moderna, especialmente tal como se desarrolló en las grandes ciudades, la que falseó los dones de Dios en un intento de transformar, o como se dice, de desarrollar y mejorar la obra de Dios en la tierra, creando un orden del mundo con arreglo a la mente humana. Basta pensar cómo se hacina la gente en las grandes ciudades del mundo por centenares de miles y cómo, con polvo de carbón, casas altas y chimeneas de vapor, echó fuera el sol y el aire del Señor, para inmediatamente darse cuenta de lo antinatural que es la sociedad. Y sin embargo, continuó, no es esto lo más esencial, esto no es sino el lado exterior de la cosa. Si examinamos más a fondo el ambiente moderno, si estudiamos la vida que se oculta tras la máscara, ¿qué vemos? Vemos a la humanidad dividida al pie de un enorme abismo que separa no a los buenos de los malos, a los hijos de Dios de los esclavos del pecado, sino a los ricos de los pobres, a los que gozan de los que sufren y padecen. A un lado encontramos la gran multitud que trabaja y vive en la pobreza. Al otro nos encontramos con un círculo selecto que anda en la molicie y abundancia. En un lado frío, lobreguez y dificultades, en otro luz, lujo y saciedad espiritual. Así ha cumplido la cultura de nuestros días, la ley de Cristo sobre la fraternidad entre los hombres. Así ha realizado ella el gran mensaje del amor al prójimo. Y cuanto mayor es la cultura de la sociedad, más peligrosamente se ensancha el abismo, más pavorosamente se gime allí, más insolemnemente se desborda la frivolidad, hasta el punto de que en las grandes ciudades, sede de los llamados centros de cultura, vemos a toda la sociedad en un estado de disolución moral y oímos cómo las voces de uno y otro lado se funden en un grito monótono, el grito del moribundo pidiendo aire.
Se había encendido con el fuego de sus propias palabras. Se dio perfecta cuenta de que se había precipitado en un razonamiento que más bien debería ser el resultado de sus recomendaciones, pero se había sentido impulsado a exponer inmediatamente su punto de vista ante los oyentes. Le acuciaba el anhelo irreprimible de dar a conocer la visión de la vida que, tras la soledad y el ensimismamiento de los últimos meses, había arraigado en él. Y cuando tocó su antiguo punto de controversia, le pareció como si una tempestad hiciese presa de sus pensamientos. Las palabras brotaban de sus labios con tal fuerza y calor que él mismo estaba sorprendido. Sabía muy bien que era el aguijón de las palabras de Rangilda, que todavía le punzaban en el corazón y mantenía el espíritu de su pasión, que era el claro desafío de ella, el que había forzado esta terminante respuesta. A esto venía a añadirse el solemne silencio que les rodeaba, aquellas largas filas de cabezas en tensa escucha que aparecían en la lejana oscuridad del fondo. No notó, como en la iglesia, ninguna frialdad entre sí y sus oyentes. Por primera vez sintió la embriaguez de ver prisionero en sus palabras el pensamiento de centenares de personas, cuyas miradas estaban pendientes de sus labios. Luego adoptó un tono más suave, haciendo una descripción más detallada de la vida en una casa acomodada de la ciudad. Primero intentó dar una imagen reflejando el horrible alboroto que estremece las calles. La vida de negocios envuelve la vida de café y de sociedad y penetra en los hogares. Habló de la inconstante vida de visitas, de la búsqueda ansiosa de placeres y de la incansable vida de sociedad. En esta atmósfera febril, continuó, crece la juventud. En este ambiente de frivolidad y disparates reciben los niños las primeras impresiones profundas, tan decisivas para su futura vida de hombres. Ya desde niños son educados en la hipocresía de la sociedad y presentados en la mascarada de la vida social, con risitos y faldas almidonadas. Es necesario acostumbrarlos a tiempos al uniforme, hay que ejercitarlos en la disciplina. Hay muchísimo que refrenar, cortar, cercenar, pulir y afinar antes que un niño salido del taller de Dios pueda presentarse en los salones. Antes de enseñarles el Padre Nuestro, se les enseñan las normas sociales, como si esto fuera su catecismo. Y la escuela va aquí de la mano de los hogares, con los hogares. La revista de moda es la Biblia de la sociedad, las normas sociales con su suprema ley moral. ¿Pueden extrañarle a nadie los resultados? Mirad a esos adolescentes, a esos jóvenes, cuya aspiración es llegar a ser maestros, guías y jueces en las clases altas. Antes de haber llegado a los 20 años, la mayoría de ellos han renunciado a las más altas y nobles aspiraciones, tirando por tierra toda fe en las verdaderas y fructíferas fuerzas de la vida. Saben que la sociedad puede exigirles una apariencia irreprensible, una presentación correcta, una sonrisa obsequiosa, que una pechera almidonada es un escudo que los hace invulnerables en la lucha de la vida, que un pelo bien peinado, trajes elegantes y adornados y un bigote son los medios que se necesitan preferentemente para asegurar un porvenir bello y brillante. Un joven que promete, he ahí el nombre que recibe el más adelantado en hipocresía social, mientras que el que se rebela contra este orden social y lucha con manos y pies contra el veneno que día a día le va agotando la vida en ojos y oídos, ese es la preocupación de la familia. Se paró. Notó que los amargos recuerdos de su casa empezaban a imponerse en su pensamiento y se detuvo un momento para calmarse, pero entonces sacó el reloj y vio, alarmado, que se le había pasado el tiempo. Ya llevaba hablando más de 1 hora y cuarto. Bueno, tengo que terminar, dijo indeciso, y aunque de todas partes de la sala le llegaban voces pidiéndole que continuase, dio por terminada la charla. Creo que es mejor dejarlo así. No puedo decir cuánto quisiera, pero si estamos conformes en volver a reunirnos aquí otro domingo, continuaré. ¡Sí!, exclamó unánime el auditorio. Entonces no tenéis más que avisarme. Yo siempre estaré dispuesto, pero ahora, para terminar, quisiera añadir un par de observaciones personales. Cuando, como yo,
se ha salido del ambiente que he tratado de escribiros, se siente un agradecimiento indecible hacia los que en los años juveniles han estado a nuestro lado, abriéndonos los ojos a la luz que nos libra de las tinieblas y nos señala el camino que pasa por encima de todos los abismos. Yo he seguido este camino, y así he llegado a vosotros. Solo Dios sabe qué labor puedo hacer aquí, pero no puedo por menos de deciros que, cualquiera que sea mi futura actuación aquí en la parroquia y posiblemente a partir de mañana, cambiará. Estoy plenamente convencido de que, cuando hayamos aprendido a conocernos y comprendernos, nuestra vida común será una felicidad y una bendición. Si estos momentos contribuyen a ello, se habrá cumplido mis deseos. Hizo una inclinación y bajó de la tribuna. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 7 de La Tierra Prometida. Espero que les esté gustando y que hayan pasado una hermosa Navidad. Próximo capítulo, jueves 1 de enero. Nos vemos en Kizuna Historias Contadas.